Reseñas históricas, Uruguay. En 1811, luego de las derrotas de Belgrano ante los españoles en las batallas de Paraguarí y Tacuarí y de la firma de una capitulación, el Paraguay quedaría separado del resto de las provincias platenses. Si bien ese mismo año se sublevó y expulsó a los españoles y declaró su independencia, en 1813 se mantuvo aislado por más de 30 años. La incursión portuguesa de 1811 en la banda oriental en apoyo de las autoridades españolas de Montevideo no alteró el inevitable hecho de que los días de dominación hispana estaban contados. La rendición española en Montevideo en 1814 marcó el inicio de las guerras civiles entre unitarios y federales, la creación de la Unión de los Pueblos Libres, más conocida como Liga Federal. Tiempo atrás, la Junta de Mayo, que había incorporado a diputados de las demás provincias y era llamada Junta Grande, fue sustituida por un triunvirato. Hubieron dos, y se convocó a una asamblea constituyente, pero ante la falta de avances y los choques entre unitarios y federales, esta se disolvió. Para instalarse el directorio, y luego el Congreso de las Provincias Unidas en Tucumán, el que declaró la independencia de estas el 9 de julio de 1816. Ya para 1817 este pasó a sesionar en Buenos Aires. Las provincias de la Liga Federal en el Congreso de Oriente de 1815 habían declarado su independencia. Y con la derrota en la batalla de Sipe-Sipe en 1815 ante los españoles se había perdido toda posibilidad de liberar el Alto Perú, hoy Bolivia, para las Provincias Unidas. La Constitución elaborada por el Congreso en 1819, de carácter unitario y monárquico, fue rechazada por la casi totalidad de las provincias. En 1820 ocurrieron dos sucesos de vital importancia. El primero, la batalla de Tacuarembó, en la cual los portugueses vencieron a las fuerzas orientales, dentro de las que se encontraban gran cantidad de indios misioneros. Esta batalla puso fin a las operaciones militares en la provincia oriental, la que quedó ocupada por las fuerzas invasoras. El otro evento fue la batalla de Cepeda, en la cual las fuerzas federalistas compuestas por entrerrianos, santafesinos y correntinos vencieron al ejército directorial, provocando la caída del directorio y del Congreso de las Provincias Unidas, así como el triunfo del Partido Federal sobre el unitario. Motivo de ello fue la firma del Pacto del Pilar entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Como respuesta a este se suscribió el Pacto de Ábalos entre la provincia oriental, Misiones y Corrientes. Con estos pactos se disolvía la Unión de los Pueblos Libres, conocida como la Liga Federal. Habiendo estallado la guerra entre las provincias del Pacto de Ábalos y Entre Ríos, la victoria entrerriana llevó a la disolución de dicho pacto, la retirada de Artigas al Paraguay y la creación de la República de Entre Ríos. Dicha provincia se anexó a Corrientes y Misiones. Pero la paz fue efímera. Al poco tiempo estalló la guerra entre Santa Fe y Entre Ríos, guerra que marcó el fin del Pacto del Pilar y que, con la victoria santafesina, la disolución de la República de Entre Ríos. Por esas fechas Paraguay se anexaba la parte occidental de la provincia de Misiones, mientras los portugueses ocupaban la parte oriental. Con el estallido de la guerra entre Buenos Aires y Santa Fe, el periodo que se conoce como anarquía del año 20, comenzó su fase final. En la batalla de Gamonal los santafesinos vencieron a los porteños y se llegó así a la firma del Tratado de Venegas gracias a la mediación del gobernador cordobés Juan Bautista Bustos. Con ello la anarquía llegaba a su fin. Sin embargo, durante el periodo que va de 1820 a 1824, la provincia de Buenos Aires luchó contra los malones de indios mapuches y ranqueles en su frontera sur, la que se iba constantemente moviendo y ocupando tierras de los pueblos aborígenes. Al tiempo que la provincia oriental, llamada Cisplatina, se incorporaba primero al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, para luego de su disolución incorporarse al Imperio del Brasil surgido del primero. Si bien el intento del Cabildo de Montevideo de sublevarse en 1823 durante la división entre portugueses y brasileños, no tuvo éxito, evacuando los lusitanos la plaza, la que quedó en poder de los partidarios del nuevo imperio. Solo en 1825, cuando una nueva insurrección en la provincia oriental, esta vez contra los brasileños, liberó toda la campaña. Las demás provincias, habiendo establecido un nuevo Congreso y un poder ejecutivo encabezado por un presidente, aprobaron la reincorporación de la provincia oriental, la que previamente se había declarado unida a todas ellas. Esto motivó una guerra contra Brasil. Por esos momentos, la aprobación por el Congreso de una constitución republicana y unitaria en 1826, la que, rechazada por las provincias, motivó la caída del presidente y la disolución de las autoridades nacionales en las Provincias Unidas. Asimismo, la recién creada Bolivia se había incorporado Chinchas,
Charcas y Potosí en 1825 y en 1826 hizo lo propio con Tarija, ante la pasividad de las Provincias Unidas. En la guerra contra Brasil, pese a los éxitos de las fuerzas rioplatenses, la mediación británica llevó a la instauración de la provincia oriental en país libre e independiente, el Estado Oriental del Uruguay. Lo que trajo aparejado luego de la firma de la Convención Preliminar de Paz una nueva sublevación, esta vez unitaria, y el inicio de una nueva guerra civil en las Provincias Unidas. De dicha guerra salieron triunfantes los federales, quienes accedieron al gobierno de Buenos Aires y de casi todas las demás provincias, iniciándose así una nueva etapa. Las Provincias Unidas del Río de la Plata pasaron a utilizar el nombre de Confederación Argentina, siendo el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, su líder. Para 1831 se suscribió el Pacto Federal entre Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, al que se fueron sumando las demás provincias en el transcurso de los años. La etapa rosista fue de constante lucha. En 1833 se realizó una expedición de Rosas a las Pampas contra los mapuches y ranqueles para extender el territorio de la provincia de Buenos Aires. Pero ese mismo año otra expedición, esta vez británica, ocupaba las Islas Malvinas, desalojando a la guarnición argentina allí apostada. Luego de una guerra junto con Chile contra la Confederación Perú-Boliviana desde 1836 a 1839, vino en 1839 el estallido de la Guerra Grande librada en territorio uruguayo y argentino. Para 1842 Paraguay declaró su independencia de la Confederación Argentina, la que Rosas reconoció recién en 1852. En 1851, con la pacificación del Uruguay y la retirada de Oribe y sus partidarios, se produjo el desenlace en 1852 en la batalla de Monte Caseros, en la que el ejército grande, compuesto por correntinos, santafesinos, entrerrianos, unitarios, uruguayos y brasileños, venció al ejército de la Confederación Argentina, lo que provocó la renuncia de Rosas y su exilio en Inglaterra. Sin embargo, la Constitución de 1853 de carácter federal tuvo el rechazo de Buenos Aires, que se negó a integrar la Confederación y se constituyó en un estado separado. Luego de una nueva guerra civil, esta vez de Buenos Aires contra la Confederación Argentina, y de la victoria porteña en la Batalla de Pavón en 1861, es que se procedió a la unificación del territorio argentino y a su institucionalización bajo la Constitución de 1853. Se proclamó la República Argentina. Buenos Aires pasó a ser su capital, pero la aduana y el puerto fueron puestos bajo la jurisdicción nacional. Luego de la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay en 1870, la Argentina recuperó la parte occidental de la provincia de Misiones, se anexó al territorio que hoy forma la provincia de Formosa, y el Brasil le restituyó la parte oriental de Misiones. Para 1880, con la fundación de la ciudad de La Plata como nueva capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires es federalizada. Esto acaecido luego de un nuevo enfrentamiento armado entre las autoridades nacionales y las autoridades porteñas bajo la presidencia de Avellaneda. En la presidencia del general Roca se concluyó la conquista y ocupación de la Patagonia, para lo que hubo que vencer la resistencia de los indios del lugar, principalmente mapuches y ranqueles. Por otro lado, el intendente de la capital federal era designado por el gobernador bonaerense, hasta que se configuró a la ciudad como autónoma, siendo su intendente primero y jefe de gobierno después electos por el pueblo porteño, y la ciudad quedando institucionalmente separada de la provincia de nombre homónimo. En cuanto al territorio oriental, una vez separado de las Provincias Unidas, si bien algunos afirman que durante la Guerra Grande se pretendió la integración del Estado Oriental a la Confederación Argentina por la alianza entre blancos y federales, esto no ha sido demostrado a cabalidad. Luego de una intervención argentina y brasileña en 1864 en apoyo a los colorados y de la creación de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay, y su guerra contra el Paraguay de 1865 a 1870, no se registraron más hechos de acercamiento alguno como los ocurridos hasta ese entonces, siguiendo cada nación un camino propio. El Estado Oriental, a partir de 1917, adoptó el nombre de República Oriental del Uruguay. En el Brasil se proclamó en 1835 la República Riograndense, más conocida como República de Piratini, en el estado de Río Grande del Sur, y la República Juliana en el estado de Santa Catarina. Ambas intentaron desde 1835 a 1845 infructuosamente convertir en naciones independientes durante lo que fue la Revolución Farroupila o Guerra de los Farrapos. Su fracaso se debió en gran medida a su fragilidad en lo militar, así como al hecho de que el duque de Caxias,
comandante de las fuerzas imperiales brasileñas en la región sur, bregó por el hecho de que el verdadero enemigo eran Rosas y Oribe. Asimismo, gracias al Pacto de Poncho Verde se permitió a los exfarrapos elegir al presidente del estado de Río Grande del Sur, ser rehabilitados en la vida política y civil, conservar la Guardia Nacional riograndense y gozar de autonomía dentro del imperio brasileño. Con ello se frustró un intento de aproximación de ambas repúblicas a las repúblicas del Plata. En 1893 estalló en el estado de Río Grande del Sur una revolución federalista que se extendería por estados de Santa Catarina y Paraná hasta 1895. Luego de que en 1889 se proclama en el Brasil la República. Dicha revolución fracasó por las armas, pero logró instalar el sistema de gobierno federal en el Brasil para 1896. En dicha revolución fallecieron dos de los comandantes, el general Gumersindo Saravia o Saraiva y el almirante Luis Felipe de Saldanha da Gama. Para 1932 sería el estado de Sao Paulo el que durante la llamada Revolución Constitucionalista trataría de separarse de Brasil, cosa que no logró por haber sido derrotado por las fuerzas brasileñas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl